Historia del papel. Se puede afirmar que el papel se inventó en el año 105 después de Cristo. Se centró en la corteza de los árboles, en el cáñamo y en los paños deshechos. El papel más antiguo del que se tiene constancia procede de una tumba china del siglo II a.C. Estaba elaborado con fibra de cáñamo y una pequeña cantidad de lino. La fabricación del papel en grandes cantidades tuvo lugar en el reinado del emperador Hedi en el siglo I. Se trataba de un papel de calidad ideal para la escritura. El fragmento de papel más antiguo del que se tiene conocimiento hasta la fecha pertenece a un mapa geográfico. Fue encontrado en 1986 en Fakmatan, al noreste de China. España fue el primer país de Occidente en conocerlo. El Misal de Silos del año 1000 es el manuscrito europeo escrito en papel más antiguo que se conoce. La primera fábrica de papel europea estuvo en Játiva, Valencia, cuyo papel de algodón o carta bombiciana tuvo una gran fama. Gracias a esta influencia árabe, en Córdoba, Sevilla y Toledo se conservan molinos del siglo XI. Empezó a elaborarse en grandes cantidades y reducir su precio antes de que el siglo XV cambiara a la historia del papel. La prensa de imprenta con tipos móviles de Gutenberg lo situó como fuente de conocimiento a través del libro, las publicaciones periódicas y los panfletos. Pasaría a formar parte así del soporte de documentos oficiales y no solo de los personales. La elaboración del papel. Al principio solo se utilizaba libero, parte interna de la corteza del árbol. Después usaron todo tipo de desperdicios de lino o trapos. Con todo esto se generaba una materia prima pastosa que laminada y secada daba lugar al papel. El procedimiento ha cambiado poco desde su invención hasta nuestros días. Se macera a mano en un gran mortero la materia prima hasta obtener una pulpa de la que se introduce en un marco de madera con tela metálica o de saco, sobre la que queda una lámina de sustancia blanquecina de la que hay que sacar el agua sacudiéndola ligeramente. Después, esta capa de pulpa se pone sobre una superficie de fieltro a la que le queda adherido el papel, que tras haber sido prensado se cuelga para ser secado. El procedimiento fue muy artesanal hasta el siglo XVIII. Se fabricaba en tinas, hojas por hoja. En 1799, Nicolas Robert, trabajador de la imprenta de Fiat Pago Institut en París, inventó un procedimiento novedoso. Podía obtener papel de una longitud de 12 a 15 metros sin ayuda de obreros y con medios meramente mecánicos. Con este papel se facilitaban las cosas e impresiones y a manipuladores de papel para uso privado. La máquina continua, inventada por Louis Nicolas Robert. En nuestros días tenemos gran variedad de papeles diferentes formatos, colores, para cubrir todo tipo de necesidades. El libro impreso más antiguo de la historia es el Sutra del Diamante. El 11 de mayo del año 868, hace 1.145 años, el chino Wang Jie autorizó la impresión y distribución de El Sutra del Diamante, el libro impreso más antiguo del que se tiene conocimiento, el cual se estampó casi 600 años antes que la Biblia de Gutenberg, aunque cabe aclarar que el Sutra del Diamante no es el primer texto impreso como tal de la historia, pero sí el más antiguo que se conserva hasta la fecha. Tipos de papel. El papel cristal es un papel fino y suave que es resistente al aire, al agua y la grasa. Está hecho por un proceso llamado supercalenado. El papel se prensa y se seca primero. Al final de la línea de producción hay una serie de rodillos que aplastan las fibras, por lo que todas van en el mismo sentido. Papel de estraza. Muchas veces el papel de estraza se ha considerado como un papel feo, vasto, sucio y que no sirve como elemento en un diseño. En resumen, se lo ha considerado como un papel de segundo nivel, pero en realidad nos encontramos ante un papel con muchas posibilidades que desprenden encanto en un trabajo artesano y calidad. Se utiliza mucho en invitaciones, libretas, calendarios, agendas y especialmente en aquellos diseños donde se busca comunicar conceptos hechos a mano o nostalgia. Además, su resistencia hace que lo utilicemos como método de protección y transporte, por ejemplo, de alimentos. Papel libre de ácido. En principio, cualquier papel que no contenga ningún ácido libre. Durante su fabricación se toman precauciones
especiales para eliminar cualquier ácido. Son ideales para utilizarse en documentos de archivos, en obras de arte, conversaciones de libros. Un papel de fumar o papel de liar es un papel que se utiliza para los cigarrillos o tal los llamados churros. Papel craft es un tipo de papel vasto, grueso de color marrón. Está fabricado con pasta química sin blanquear y sometido a una cocción breve, muy resistente al desgarro, tracción estadillo y al sol. Papel liner de gramaje ligero o medio que se usa en las cubiertas de los cartones. Papel multicapa, obtenido por combinación en estado húmedo de varias capas o bandas de papel que se adhieren por compresión y sin adhesivos o colas. Hola, mi nombre es Ricardo y mi aportación está enfocada en los formatos que se le puede hacer al papel que aportan un aprendizaje o una enseñanza en un sentido educativo. Los materiales didácticos que se pueden crear con el papel pueden ser, por ejemplo, los libros de ciencia. Estos permiten plasmar un conocimiento estrictamente investigado para dar a conocer el trasfondo de una investigación. También están los libros educativos. Estos reflejan una serie de ciertos programas de aprendizaje que conllevan a futuro el desarrollo educativo, y estos son diseñados por las dependencias gubernamentales. Esto por mencionar algunos. También están las libretas. En este soporte se pueden hacer anotaciones dependiendo de lo que se pretende escribir. También se encuentra el formato de los folletos, los cuales tienen la intención de informar sobre algo en específico, pero de forma muy reducida. Por otra parte, se encuentran las revistas. Estas reflejan varias series de ideas, notas, investigaciones o información de un tema en específico. También se utiliza para crear el periódico. Dentro de ellos se divulga más frecuentemente un sinnúmero de noticias. El papel se ha utilizado frecuentemente dentro del arte, el cual tiene el sentido de sacar a flote una expresión o darle forma con la intención de representar algo. Dentro de lo educativo se puede utilizar ya sea para hacer presentaciones, dibujar, hacer figuras, experimentos, hacer exposiciones, entre otras cosas. Cabe mencionar que el papel es utilizado en distintos rubros de trabajo como lo son escuelas, oficinas, hogares e inclusive dentro de la cocina. Y bien, hasta aquí mi participación. Hola a todos, yo soy Elizabeth García Valencia de este tema que estamos abordando, que es el material con soporte de papel. Yo les voy a hablar de las ventajas y desventajas que tiene el uso de este tipo de materiales. Como podemos darnos cuenta a través de la historia, estos materiales han jugado un papel muy importante en la educación como recursos didácticos que en la actualidad se siguen utilizando pese a sus desventajas. Entre las ventajas que tiene el uso de estos materiales encontramos que es posible que la persona cuente con la información de manera directa, se puede dar la información a todo el grupo, se puede consultar en cualquier momento. Al elaborar el material uno mismo, se puede enfatizar en algún punto importante. Es posible duplicarlo fácilmente. Por ejemplo, pues podemos sacar el número de copias que se deseen o el número de impresiones que se necesiten para que todo el grupo tenga el material. No requiere equipo ni condiciones especiales para su uso. Aquí, por ejemplo, pues no necesita que tenga conexión a internet o que tenga un equipo especial para poder leer el material. Siempre está a la mano de una manera directa. En los libros, por ejemplo, en los materiales, cuando tenemos que leer algún libro, pues hay algunos que ya se venden en tamaño bolsillo, es muy práctico llevarlos, y además este tipo de materiales pues se consiguen fácilmente, la mayoría se consigue fácilmente en las papelerías o en las librerías.
Y por último, pero no por eso menos importante, pues tenemos el reciclaje. Este tipo de materiales pues se pueden reciclar, es la ventaja que podemos pues ayudar al medio ambiente a que no se desechen tan fácilmente como los medios electrónicos, por ejemplo. Y este papel pues se puede reutilizar para elaborar otros materiales o para otro uso, tal vez pueda ser didáctico o no didáctico. Y el reciclaje pues se utiliza como una técnica de apoyo, implica darle nuevo uso a los materiales que han sido desechados de la función para la que fueron creados, pero sin embargo se conservan en buen estado, es decir, se busca incrementar la posibilidad del material. La idea de utilizar esa técnica para crear material educativo didáctico es con la finalidad de explotar su estructura y hacerlos partícipes de la educación, mejorando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de una determinada área curricular. Dentro de las desventajas que tiene el uso de este tipo de materiales, encontramos que si no se actualiza el material, pues se puede dar una información errónea. Si se fotocopia de una copia ya de determinada copia, se merma la calidad del texto, es decir, por ejemplo, si ocupamos la copia número 100 del original, pues ya la calidad ya no es la misma. La accesibilidad y disposición de la información, no siempre se puede comprar o conseguir el material. No siempre se puede comprar, a lo mejor por el costo o porque no se cuenta con algún lugar donde vendan determinado tipo de material de papel. Por ejemplo, en los libros, una de las desventajas es que no se le puede aumentar el tamaño de la letra. Algunos tienen la letra muy pequeña y pues no podemos aumentar el tamaño de la letra, como en un libro electrónico, por ejemplo, que se puede aumentar el tamaño de la letra al tamaño que se desee, o no tiene mucha practicidad al querer llevarla. Por ejemplo, hay algunos que son muy gruesos, de muchas páginas, muy pesados, y pues no se pueden llevar a lo mejor a todos lados. Este tipo de materiales ocupan mucho espacio en el aula y pronto se convierte en basura si no se recicla. Si el material es elaborado por uno mismo, puede que la letra no sea tan legible, que son desventajas que a veces nos encontramos al ocupar este tipo de materiales, y en la actualidad se siguen utilizando a pesar de que ya tenemos, ya está muy avanzada la tecnología, pues los materiales de papel pues no han dejado de ser útiles en la educación. Y eso es todo de mi parte, por su atención, muchas gracias. Es cuanto a la exposición. Gracias.